Ahí estábamos escuchando el discurso de Cristina Fernández de Kirchner cuando hacía la presentación en público de la firma del decreto que permitía la creación de este sector audiovisual, de este polo audiovisual ahí en la isla de Marchi, y la jerarquización de el sector audiovisual como una industria, y suscribiendo al mismo tiempo otra norma, un decreto que establecía el monto máximo de los subsidios para el cine argentino, elevándolo de 3 millones de pesos a 5,5 millones de pesos, lo cual implica una inversión por parte del Estado hacia este sector industrial digamos que es el sector audiovisual, que durante muchos años fue relegado luego del golpe de 1955, el golpe de Estado de 1955, fue relegado a las producciones audiovisuales extranjeras que en grandes cantidades se hicieron presente en la cinematografía argentina. Vale decir, desaparecieron las películas argentinas, por dar un ejemplo, de 56 películas que se llegaron a filmar en la Argentina durante la década de los 40, se redujo a 19 apenas durante la dictadura cívico-militar, y a enormes cantidades de producciones extranjeras que se llevaron adelante y que se estrenaron aquí en la Argentina. Estamos hablando de cientos de películas extranjeras aquí en Argentina. Bueno, esta situación comienza o pretende ser revertida con este anuncio que llevará adelante Cristina Fernández de Kirchner en la semana pasada, cuando anunciaba esta firma de este decreto. ¿En qué consiste, Willy? Contanos cuáles son las vicisitudes que esto implica, cuáles son las repercusiones que esto ha tenido, que este anuncio ha tenido por parte del Gobierno Nacional. Sí, ahí dentro de lo que representa este anuncio del Gobierno Nacional, primero vamos a aclarar que en la Ciudad de Buenos Aires, digamos la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, ya había aprobado el año pasado una normativa en la cual se declaraba como distrito audiovisual una zona norte, digamos, justamente de esta ciudad porteña, donde se daban algunas exenciones y algunas facilidades a las productoras para poder instalarse allí. Una de lo que se pretendía hacer dentro de esto era justamente generar un polo audiovisual para la legislatura porteña, donde representara, digamos, donde las firmas representaran más de la mitad de su facturación total, y donde además se debía tener, digamos, la constancia de que tenían las cargas sociales con sus trabajadores. Esto incluía, digamos, esto último incluido gracias a un reclamo que venía haciendo desde el gremio de los sindicatos de la industria cinematográfica argentina, y que había presentado su propio proyecto, pero que había sido rechazado y puesto otro presentado justamente por el PRO en la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Esto podemos ver, digamos, que esta normativa lo que apuntaba, digamos, era justamente a beneficiar a algunas productoras, principalmente las más grandes productoras que tiene la ciudad de Buenos Aires y la Argentina en general, que son Polka, por un lado, de Adrián Suar, Ideas del Sur, de Marcelo Tinelli, y GP, que es de Gastón Portal, digamos. Estas tres grandes productoras, digamos, son las más importantes del país, que producen, digamos, mayor contenido audiovisual, y donde están justamente radicadas las productoras, donde fue justamente donde se anunció que iba a hacerse este distrito audiovisual. Sin embargo, podemos ver, a partir de los grandes reclamos que se hicieron por parte del sindicato de actores cinematográficos y de algunos legisladores que se habían opuesto, justamente que veían que solamente 90 de las 400 firmas audiovisuales que están en Capital Federal, digamos, que son alrededor de, digamos, son menos del 25%, lo que representa, están fuera de esta zona geográfica. Entonces lo que vendría a generar justamente
esta nueva normativa que se había dado desde la legislatura porteña justamente es apoyar a estas grandes empresas sin distinción de las pymes y de las grandes empresas, donde se le daban grandes exenciones a empresas que quizás no necesitan ayuda por parte del Estado, y aquellas pequeñas productoras que debían instalarse en esa zona iban a encontrar, digamos, unos inmuebles muy caros para su instalación justamente. Entonces esto generó una gran rispidez. Sin embargo, se había creado en lo que es la zona norte de Buenos Aires este nuevo distrito audiovisual ya legislado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto viene, digamos, de la mano de lo que planteó justamente en este anuncio Cristina Fernández de Kirchner, donde hoy en día se pretende hacer un nuevo polo audiovisual, pero en lo que es la zona sur, digamos, en la isla de Marchi, cerca de, digamos, que pertenece en realidad al barrio de La Boca, y donde se pretende justamente hacer algo parecido. Sin embargo, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se viene lo que han pretendido, más allá de que el gobierno nacional, digamos, también le ha dicho que sea parte, digamos, de este nuevo emprendimiento que pretende hacer el gobierno para digamos, promover justamente la creación audiovisual, se ha opuesto justamente porque dice ya existe un distrito audiovisual, ¿para qué vamos a tener más? Bueno, desde la legislación, desde algunos sectores, digamos, del kirchnerismo, lo que se plantea justamente es promover mayores sectores para la creación de audiovisual, justamente porque vendría a ser una industria esto. Entonces lo que se pretende es justamente la promoción de estas creaciones audiovisuales, y dicen que, digamos, una cosa no tiene por qué parar a otra. Entonces pueden ir de la mano la creación justamente de este nuevo polo audiovisual en conjunto con esta ordenanza que ya viene del año pasado, de julio del año pasado, en la ciudad de Buenos Aires. Entonces lo que se reclama desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dicen que ese terreno lo pretendían destinar justamente a un espacio verde, debido a que representa un negocio inmobiliario a futuro respecto de lo que representaría la zona. Entonces, si vemos un poco la historia justamente de esta isla de Marchi, tiene que ver un poco con el avance que ha venido teniendo justamente la Ciudad Autónoma y el gobierno nacional, los gobiernos nacionales que han venido haciendo, es poder quitarle un poco de terreno al mar y ir ingresándose, digamos, para ampliar esta isla. Y lo que se ha venido justamente a hacer es utilizar estos nuevos terrenos y estas instalaciones que ya existen, para darle una utilidad en pos de las grandes, digamos, de lo que representaría las productoras audiovisuales, que hoy en día no tienen grandes beneficios a la hora de poder implantarse, digamos, generar nuevos materiales audiovisuales, y donde justamente a partir de la ley que venía teniendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no les permitía poder seguir creciendo, debido justamente a que al ser pequeñas productoras, los grandes productoras que tienen otro material, digamos, otro nivel adquisitivo para poder adquirir préstamos y poder ir creciendo económicamente y poder ir ampliando, digamos, el espectro de lo que son sus empleados. Justamente estas pequeñas productoras no tienen esa posibilidad, debido a que la anterior ley, por ejemplo, no registraba, digamos, no amparaba estos asuntos de las pequeñas y las grandes productoras. Entonces lo que vendría a representar esta nueva ley, este nuevo distrito, este nuevo polo audiovisual, justamente tiene que ver con un poco con que la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, donde también residen muchísimas más productoras,
puedan tener estos beneficios y poder asentarse y poder trabajar justamente con lo que son los audiovisuales y poder generar mayor crecimiento en esta industria que ya lo anunciaba Cristina Fernández de Kirchner, es la cuarta exportadora mundial de contenido digamos, tanto a nivel cinematográfico como a nivel televisivo o nivel radial, digamos. Bien, y ahí vos sabés que cuando hacías referencia a la cuestión histórica de la isla de Marchi, vos fíjate las perspectivas o los objetivos de ambas posiciones, ¿no? Respecto de la isla de Marchi. La isla de Marchi era un gran complejo industrial, digamos, donde se incluían fábricas, astilleros, plantas químicas, hilos de granos, y que el gobierno nacional, digamos, si bien no está planteándolo como una recuperación de su verdadera identidad, de lo que fue la isla de Marchi, sí está planteando una reivindicación de una de las industrias más grandes que tuvo la Argentina, que es la industria cinematográfica, hoy ampliándose a los contenidos audiovisuales, que es mucho más amplio, digamos, en ese sentido. Y por otro lado, la posición del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que dice, bueno, hagamos un espacio verde, digamos, tachemos la historia sobre la que los argentinos hemos construido, ¿no? Y aquí viene a cuento las enormes, digamos, la reivindicación que implica esto de la producción audiovisual, cinematográfica en la Argentina, que comenzaba allá por 1930, producto de la Gran Depresión, cuando esa misma Gran Depresión llevó adelante a los cierres de los mercados por parte de las principales potencias. Entonces la Argentina se veía en la obligación de tener que producir sus propias herramientas a la hora de la producción cinematográfica, y en ese sentido, a partir de 1931 y 1932, cuando se empezaban a fundar los grandes estudios cinematográficos, como fueron los estudios Bloomington, creados nada más y nada menos por Susini, quien también hiciera la primera transmisión radial en la Argentina, allá en la azotea del Coliseo. Y hacia 1932 empezaban entonces, y por supuesto Argentina Sonofilm, que también fue una gran productora de contenidos en la Argentina, que hacia 1932, por ejemplo, se filmaban 2 películas por año, y hacia 1939 ya habían 50 películas por año, lo cual implicaba un gran avance de la industria cinematográfica en la Argentina. Estamos hablando de una industria cinematográfica que iba expresando la realidad social de la época. Entonces, digamos, la película, por ejemplo, La Guerra Gaucha, la primera película Muñequitas Porteñas en 1931, la película Nobleza Gaucha también, que después trae como, que hoy, bueno, la conocemos como La Yerba Mate, digamos, pero fue una gran película histórica de los argentinos. Manuel Romero, por ejemplo, un cineasta que contaba las historias de la mujer y de los derechos que fue adquiriendo durante la década de los 40. Hacia esa década fue cuando la Argentina obtuvo o llevó adelante mayores contenidos audiovisuales. Por ejemplo, en 1942 tuvo el punto más alto de la historia del cine argentino a nivel de producción, por ejemplo. Habían cerca de 30 estudios en aquel año que daban trabajo a más de 4.000 personas. Y hubieron en ese año, en 1942, un récord histórico que fue de 56 películas filmadas en aquel año, que no volvería a ser alcanzado. Obviamente estamos hablando de la llegada del peronismo a la Argentina y al gobierno, se fue profundizando esto por la protección que se llevó adelante del cine argentino, y grandes cineastas como por ejemplo Hugo del Carril, un confesado militante peronista, que fue no solamente un cantante, sino que también un gran director de cine y digamos, protagonista del ámbito radial, formaron parte de esto. Hacia 1955, obviamente, con el golpe de Estado, todo esto se vio revertido, pues aquel proteccionismo que se llevó adelante respecto de la industria cinematográfica fue revertido, y se le dio lugar a la promoción de las inversiones extranjeras y de la industria cinematográfica extranjera. Y por dar un ejemplo, hacia 1956, por ejemplo, un año nada más después del golpe, se filmaron 12 películas argentinas
en ese año, y en 1957 la cifra de películas extranjeras fue de 697. O sea, un atropello, un avasallamiento de la industria cinematográfica extranjera por sobre la nacional, y allí empezaría, digamos, un gran retroceso. Y hoy, por ejemplo, las películas norteamericanas, inglesas, fundamentalmente norteamericanas, que son las que invaden, digamos, las carteleras de los cines en la Argentina, la televisión en la Argentina, que cuentan las historias de los que, digamos, la industria cinematográfica cuenta la historia de quienes la pretenden contar, digamos, y cómo ellos pretenden contarla. Entonces, por ejemplo, para dar un ejemplo, el último estreno de Rambo 17, no sé qué número es, trata la historia de Sylvester Stallone, que se le murió el hijo. Cuenta la historia de que tiene que venir a Latinoamérica a combatir a un dictador latinoamericano que estaba oprimiendo a los pueblos latinoamericanos, y justamente es a Chávez, a quien hace referencia, más allá de que no lo nombra, y obviamente los personajes son ficticios. Estamos hablando de ello, y entonces vemos ahí cómo este dominio cultural que se hace a través de la industria cinematográfica pretende ser combatida por este nuevo decreto y esta creación del polo audiovisual aquí en la isla de Marchi, como correspondía, y resultaba totalmente lógico. La oposición del PRO y del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires decantaba, y era natural en este sentido, pues los intereses de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están estrechamente ligados a los intereses extranjeros. Entonces vemos cómo la oposición aquí es lógica, y por otro lado la política que está llevando adelante el gobierno nacional respecto de este asunto se torna totalmente reivindicable en ese sentido. Por eso nos parece muy interesante esta medida que se ha tomado desde el gobierno nacional, reivindicando las mejores tradiciones que los argentinos hemos tenido. Han pasado a la historia, Argentina Sonofilm, Bloomington, los estudios cinematográficos y demás. Incluso en honor a ello, desde el Movimiento de Integración Nacional contamos con una pequeña productora audiovisual que se llama Integración Nacional Sonofilm, por ejemplo, a cargo de Noelia Navarro. Entonces, estamos allí en ese camino, estamos muy contentos de que esto haya sido aprobado, me parece muy interesante, y además la cantidad de dinero que se va a invertir en este sentido, que también es importante para los argentinos y para la industria cinematográfica, que mucho trabajo también genera. En este sentido, la generación de contenidos audiovisuales, y que va en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que se dictara hace algunos años, y que pretende, digamos, ser completada por esta nueva normativa. Sí, además, ahí para agregar y abonar un poco con lo que estás hablando justamente, tiene que ver con que el gobierno nacional, digamos, va a ser el mayor productor de contenido audiovisual a partir justamente de esta nueva inversión que se va a hacer al cine, y donde vemos que las grandes películas que ha tenido la Argentina en los últimos años, entre otras cosas, han sido avaladas y promovidas justamente por lo que es el gobierno nacional, entre otros temas, digamos. Fíjate vos lo que fue El secreto de sus ojos, una película también avalada por el gobierno nacional con dinero, digamos, del Estado Nacional. Revolución, Belgrano, también películas, digamos, de un alto nivel de producción, y que son, digamos, películas de exportación a la hora de poder plantear, digamos, de poder plantear historias que pueden ser vistas no solamente en la Argentina, sino en cualquier otro lugar del mundo, sin tener que desmerecer estos audiovisuales, digamos. Exactamente. Bueno, nos vamos a ir a una pequeña pausa, Willy. ¿Por qué no antes reiteramos las vías de comunicación que tienen nuestros oyentes? Por ejemplo, las vías virtuales. Las vías virtuales son, en Twitter nos pueden mandar un gorgojeo a @INTNacionalFM, y si no, por Facebook nos mandan un toque a Programa Integración Nacional. Bien, también se pueden contactar al teléfono del programa 155 26 7196. Reiteramos el saludo para Pablo el Chino Murcia, que está controlando allí en Corralitos que todo salga a la perfección, y les recordamos que también estamos filmando el programa del día de hoy, por lo tanto pueden acceder esta noche al programa emitido en el día de hoy
y a programas anteriores también emitidos. Así que ahí en la página web de la revista, en www.rinacional.com.ar, pueden visitarnos y acceder a los programas anteriores. Nos vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida regresamos con más Integración Nacional.